de mucha alegría poder venir ante ustedes hoy y platicar un problema y un tema que es fundamental en un contexto complejo como está siendo ahora la pandemia del COVID-19, cómo esta pandemia ha venido a afectar y a desnudar también algunas de las debilidades que tenemos como país, sino una gran batería de debilidades. Y creo que el diálogo siempre puede ayudarnos a encontrar respuestas, propuestas, y esas propuestas convertirse en soluciones. Así que para el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria es importante poder poner temas de discusión, de plática que nos sirvan para reflexionar, pero a su vez para tomar decisiones. Así que le doy la bienvenida a nuestros panelistas, participantes, el abogado Josué Murillo, que nos acompaña esta mañana, el director de la Organización Panamericana para el Desarrollo. Gracias por acompañarnos, Josué. Gracias a ti, Luis, por la invitación. Y un honor estar con buenos amigos y amigas. Gracias. La bienvenida a la abogada Selma Estrada, que ella es ex directora del Instituto Nacional de la Mujer, también una analista social importante que tiene un pensamiento crítico, constructivo, muy valioso y que en estos tiempos es preponderante poder recopilar. Así que, abogada, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Un saludo respetuoso a todos, a usted, Luis, a los compañeros y a los que nos van a ver a través de este medio, al Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria por la invitación, y es un agrado en estos momentos el poder compartir opiniones. Muchas gracias, abogada, bienvenida. Y bueno, tenemos también al doctor Joaquín Mejía, doctor con mucha experiencia en trabajo ciudadano, en el tema de derechos humanos como una bandera de lucha. Doctor Mejía, gracias por acompañarnos esta mañana en este conversatorio. Al contrario, Luis, muchísimas gracias por la invitación y realmente es un placer y un honor estar con Selma como con Josué compartiendo este análisis que yo creo que puede aportar algunas pequeñas ideas al debate más general que hay en el país en relación con lo que está pasando, sobre todo para tomar medidas a plazo inmediato como a mediano y largo plazo. Muchas gracias, bienvenido. Bueno, para aprovechar un poco el tiempo, quiero mencionar primero a la ciudadanía en general. Estamos pasando una crisis sanitaria fuerte y no es un problema solamente de Honduras, es un problema a nivel mundial. Casi la totalidad, son casi 170 países que están infectados por el COVID-19 y que ha venido a poner al desnudo cómo el planeta Tierra ha mal manejado algunos temas importantes en beneficio de estos 7.000 millones de habitantes y que era ilógico pensar que no iba a pasar en Honduras. Y yo creo que el conocer o entender un poco que las medidas que el gobierno ha tomado han sido medidas que han venido a intentar de alguna manera frenar la propagación del virus. Hasta la fecha y según el dato actualizado anoche se cuentan con 146 personas infectadas a nivel nacional, de las cuales 7 ya son fallecidos y se encuentra más de 120 casos sospechosos, lo que preocupa un poco teniendo en cuenta que somos un país con altos niveles de desigualdad, donde el acceso a servicios del Estado está limitado y que en las últimas 2 semanas hemos venido viendo cómo los servicios de salud, por ejemplo, no tienen siquiera los elementos mínimos para poder brindar una respuesta. Sin embargo, algunas de las medidas económicas, algunas de las medidas fiscales que están tratando de implementar quieren ayudar a que esta problemática no sea tan amplia, pero es importante también que la población entienda que hasta la fecha 20 casos, el 55% de las personas sospechosos, mujeres, lo que preocupa un poco teniendo en cuenta que somos un país entre 20 y altos niveles años de desigualdad, donde el acceso a servicios del Estado está limitado y que en las últimas 2 semanas hemos venido viendo contenerlo a través de los servicios de salud, por ejemplo, no tienen siquiera los elementos mínimos para poder mantenernos en casa. Sin embargo, algunas de las medidas económicas, algunas de las medidas fiscales puede hacer ahora tratando de implementar
quieren ayudar a que esta problemática no sea tan amplia, pero es importante también que la población entienda que hasta la fecha 20 casos, 5% de las personas sospechosos, lo que preocupa un poco, teniendo en cuenta que ahora nos estamos dirigiendo de manera virtual, cada quien teniendo y tomando las precauciones para no ser parte de esta estadística. Sin embargo, bueno, esa es la realidad, hay que tener las medidas, lavarnos las manos, el aislamiento, el control de los insumos que estamos adquiriendo en términos de higiene. Yo creo que aquí debemos jugar un rol importante. Sin embargo, ese rol se cruza con una realidad de coyuntura de país. Y esta realidad pasa porque históricamente Honduras ha sido un país muy desigual, con un alto empobrecimiento, con una falta de acceso a servicios públicos grandes. De hecho, después del huracán Mitch en 1998, que se dañó casi el 80% del sistema productivo del país, la curva de pobreza de Honduras aumentó. Y aquí sí yo quiero ser muy honesto, Honduras nunca ha sido un país rico, es decir, siempre hemos sido un país pobre, siempre hemos sido un país con pocas capacidades de servicio ciudadano. Sin embargo, en los últimos 20 años hemos visto cómo esto se ha agravado. Y esto pasa mucho por las políticas de país, de gobierno y de Estado que se han venido tomando, que no precisamente han sido las prioritarias para poder contar con respuestas en momentos en los cuales no hubiésemos esperado. Y esta es una de las coyunturas del COVID. Nadie esperaba esta epidemia que se convirtió en pandemia y que ahora está desnudando cómo no contamos con insumos básicos en muchas de nuestras áreas, pensando en salud. Estamos en el tema de educación pensando que hay una gran conflictividad de qué va a pasar con nuestros niños y jóvenes, el tema de empleabilidad, el tema de economía. Hay tantos factores que han afectado, que se están viendo afectados por este fenómeno. Y aquí es importante mencionar que la debilidad que tenemos como país resalta a través de las políticas que no precisamente beneficiaron lo que nuestra Carta Magna habla, los derechos ciudadanos fundamentales que deben estar cubiertos. En el marco de esta idea general de pensar cómo el país se encuentra, por qué hemos sido o por qué nos encontramos bajo una situación de debilidad, a mí me gustaría, invitados, tirar como una pregunta inicial. ¿Por qué la sociedad hondureña o por qué está pasando esto en la sociedad hondureña? O sea, ¿por qué hoy Honduras no tiene respuesta a muchos de los problemas que están siendo desnudados por un virus? Así que yo quiero que ustedes puedan ayudarnos a analizar de dónde venimos y el por qué Honduras se ha encontrado en esta situación. ¿Qué causa que la sociedad se encuentre en esta situación? Y le voy a ceder la palabra a la abogada Selma Estrada para que nos haga su comentario. Gracias, Luis. Excelente explicación para que todos partamos de un mismo punto. Yo considero que toda esa descripción de la historia es una tragedia. Siempre lo ha sido, no ha sido desde ahorita, ha sido desde la conquista de todo el periodo de la colonización y luego el tema de la independencia, todo eso basado en personas, en jerarquías, en mandos, en caudillismos, en imposiciones, no en ningún momento, en ningún diálogo, en una posición de igualdad, porque no ha existido la igualdad. Los grupos pobres, no humildes, porque una cosa es ser humilde, es el hábito, y la pobreza es otro tipo, es el tema económico. Pero se ha querido siempre decir que una persona pobre es humilde, y no es así. Pero bueno, esa es otra temática. El punto es que esta historia se ha venido y vino a estallar. Vino a estallar no ahorita, vino a estallar en el 2009. O sea, con la situación política donde se rompe de una u otra manera los principios constitucionales que en el transcurso hemos venido o han venido haciendo algunas personas desde los cargos públicos como ser el Congreso Nacional. Creo que el error grave donde ha partido la vida de nuestra Honduras es en ese Congreso Nacional, donde personas que han llegado por los partidos han sido únicamente en la búsqueda de grupos, de condiciones mejores para un grupo y no para un conglomerado.
yo quisiera poner en el punto, porque a mí siempre me he repetido, ¿por qué la gente que llega a los cargos? Yo digo, ya sea Dios, si es que creemos en Dios, o oportunidades, llega, si no todo el mundo llega a llegar a ser presidente de la República, porque presidenta no ha habido ni una mujer. Pero teniendo esa gran oportunidad, ¿por qué no actúas a favor de los demás? Y si ven en la historia, son muy pocos tal vez los que se han dedicado a ayudar. El resto se ha dedicado con un determinado grupo depredador de los bienes del Estado. Entonces, ¿de dónde salen esta gente? ¿De dónde sale un presidente o los 3 presidentes o presidenta en el caso de la Corte Suprema? ¿De dónde salen? De las instituciones jurídicas que son la base de la democracia en nuestro Honduras, entre comillas, que son los partidos políticos. 2 partidos políticos grandes que desde la historia han hecho y deshecho. Pero el punto es, les ha faltado a los partidos el crear conciencia en las personas que después nos convertimos en funcionarias o funcionarios ante un panorama de realidad de lo que es el Estado de Honduras, lo que significa el respeto a las normas jurídicas, la máxima norma jurídica que es la Constitución. Entonces, uno puede ser doctor, uno puede tener el título más grande, pero si usted no tiene los principios y la base, más los principios y valores y conciencia, eso es lo que hoy tenemos y eso es lo que hoy ha venido a estallar, donde tenemos los 3 poderes del Estado. Y en este momento tenemos un solo poder, violentando totalmente la Constitución. ¿Qué pasa? Y hacia dónde quiero decir. ¿Por qué las personas, y en todas las clases, no voy a decir, el poder es una enfermedad que nos afecta a todos? Con la ignorancia que tenemos de educación y todo lo demás, cualquier persona que asume un cargo grande, ya sea en la cúpula de cualquier institución, se pierde por esa enfermedad del poder, por la enfermedad misma de falta de solidaridad, falta de respeto hacia los demás y la falta de ver cómo yo puedo ayudar desde mi instancia al resto de los demás. Y eso es lo que hoy nos tiene enfrascados y que se ha desnudado con esta pandemia, que reconocemos que la plataforma y cierto grupo luchó por el tema de no privatizar lo que era en el caso de la salud, que hoy nos vemos en esta situación y que todos, hasta los que dieron el voto en ese momento en favorecer la privatización, hoy que han de estar arrepentidos si se dieron cuenta porque no leyeron lo que aprobaron. Entonces todo ha sido una maquiavélicamente planteado, pero no se esperaron que esto le venía encima. Y luego la otra cosa en la que yo estoy en contra es la militarización que se ha hecho y donde los presupuestos, tanto de salud y educación, se han visto mermados. Ahí en ese contexto y en esa preocupación los dejo también. Muchas gracias, abogada. Entonces, nuestro primer análisis aquí es que los políticos y las decisiones políticas no han ido orientadas a beneficiar a las grandes mayorías. En Honduras alcanza un 80% de la población en pobreza, de las cuales casi el 60% se encuentran en pobreza extrema o tocando esa línea de la pobreza, lo cual se traduce en que ahora que necesitamos una respuesta del Estado, no haya siquiera una idea de país de cómo poder brindar esa respuesta. En este orden de ideas, doctor Joaquín Mejía, y pensando también en el antecedente y cómo los derechos humanos han intentado hacer un esfuerzo importante de equilibrar esa balanza entre decisiones, inversión, participación política, el rol de los partidos, ¿qué nos ha traído a encontrarnos en la situación actual? Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que estoy totalmente de acuerdo con el punto central que planteabas en el sentido de señalar que el golpe de Estado marcó un punto de inflexión en la realidad del país. Es decir, no se puede negar que la situación de los derechos humanos en Honduras antes del golpe no era halagüeña, particularmente en derechos económicos, sociales, culturales, ambientales. Sin embargo, el coronavirus vino a evidenciar que el golpe generó
una situación de fragilidad social, de pobreza, de desigualdad y de deficiencia institucional. Y este golpe además profundizó esa realidad y esto no lo digo yo, de hecho lo dice el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En ese sentido, la población hondureña que enfrenta estas dificultades para el acceso a los derechos más básicos como alimentación, como salud, educación, etcétera, estamos viendo que es más del 70% de la población, y también lo dice la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y lo peor de todo es que la mayoría de programas institucionales vinculados con estos derechos están totalmente colapsados. Pero evidentemente ese colapso no se debe a la mano invisible del mercado, sino que tiene que ver con decisiones políticas completamente intencionadas. En ese sentido, nos encontramos que por esas decisiones políticas completamente intencionadas, el coronavirus llega a Honduras o llega a Honduras siendo el país más desigual del mundo. De hecho, de acuerdo con el informe sobre la desigualdad en el mundo del Banco Mundial, Honduras es el tercer país más desigual en el mundo después de Sudáfrica y Haití. Nos encontramos en un país donde casi el 70% de la población está viviendo en pobreza, donde más del 90% es el nivel de impunidad en el país, con una corrupción que de acuerdo con el CNA desvía casi 5 millones de dólares diarios, y además con un poderoso ejército con todos los recursos, mientras los hospitales y el personal sanitario subsisten en harapos, como lo estamos viendo ahora, donde policías y militares están muy bien resguardados, con mascarillas, con guantes, etcétera, mientras estamos viendo al personal sanitario incluso utilizando bolsas. Obviamente este panorama lo que nos está diciendo es que este virus lo que viene o lo que va a producir es aumentar tragedia que vio Honduras y que se profundizó con el golpe del año 2009. Y además, una de las cuestiones más peligrosas es que nos encontramos en el marco de un régimen autoritario, porque yo creo, y yo voy a insistir siempre en esto, que a pesar de que el golpe sucedió hace 10 años, pero no podemos ignorar que desde el golpe de Estado nos encontramos en una situación de permanente excepcionalidad, de permanente anormalidad democrática, y por tanto, una crisis sanitaria como la que estamos enfrentando evidentemente requiere digamos, la colaboración y el apoyo de todos los sectores sociales. Sin embargo, en el caso de Honduras, eso resulta todavía más complicado porque nos encontramos con un régimen que no tiene legitimidad, porque es un régimen que evidentemente irrespetó la soberanía popular, entendida esta como la expresión de la voluntad de las mayorías a través de elecciones justas y libres, y por otro lado también entendiendo la legitimidad como un régimen que garantiza los derechos humanos de la población. Sin embargo, como lo ha venido denunciando la plataforma por las defensas de la salud y educación, lo que ha sucedido en este momento es que se ha venido deteriorando de manera intencional todo el sistema a través de tres cuestiones. Primero, a través de la privatización de la salud, como ya lo planteaba Selma. En segundo lugar, a través de la precarización de las condiciones laborales del personal médico y de enfermería. Y por otro lado también a través de la reducción dramática del presupuesto. Porque hay que recordar que, al de cuentas, el presupuesto es el medidor más eficiente para determinar la voluntad política de un régimen. En este sentido, el régimen de Juan Orlando Hernández puede decir misa y puede decir que está garantizando el derecho a la salud, etcétera, pero a mí que me enseñen el presupuesto. Y cuando veo el presupuesto me doy cuenta que Defensa y Seguridad tiene más dinero que Salud, por ejemplo. Cuando veo el presupuesto de seguridad, el presupuesto de la República, me doy cuenta, por ejemplo, que de los 170 millones aproximadamente que recauda la tasa de seguridad mensualmente, más del 86% va destinado a policías y paramilitares. Hay 0 en prevención, que la prevención, hay 5% en prevención que tiene que ver con las condiciones que generan la vida humana, como el tema de la educación, el tema de la salud, el tema de la alimentación, el tema de lo digno, etc. Entonces, el problema que nos enfrentamos es que nos encontramos en una situación deteriorada de las condiciones de vida de la población, pero también nos encontramos frente a un régimen completamente deslegitimado, autoritario, y eso obviamente complica
la relación de cooperación con otros sectores sociales, que lo hemos visto en función con la necedad y la negación, digamos, por parte del régimen de que esta crisis sea enfrentada a través de un comité de personas expertas que tengan las capacidades idóneas para poder acompañar todo este proceso, porque aquí ya no se trata del régimen de Juan Orlando, se trata de la vida, de la salud de la población hondureña. Así es. De acuerdo. De hecho, la principal herramienta social para el desarrollo de los países son los presupuestos generales de la República. Y ahí es donde se prioriza realmente cuál es la atención que debe tener el pueblo de frente a sus necesidades. Y es evidente que en los últimos 20 años el presupuesto ha estado lejos de facilitar el desarrollo social, garantizar por lo menos esas condiciones mínimas, y que en la actualidad se traduce en presupuestos agotados, presupuestos sin recursos, presupuestos endeudados y muy poca capacidad de respuesta de frente a esta necesidad. Y yo comparto el hecho de que es importante ir construyendo un presupuesto de frente a la realidad de un país y no de frente a la realidad de grupos específicos. Ahora, en ese orden de ideas, abogado Murillo, ¿qué piensa usted que nos ha puesto o qué piensa usted que ha causado de que nuestra situación social sea la actual? Gracias, Luis. Y nuevamente felicitar al NIM por esta iniciativa, porque nos permite plantear temas que son atinentes a esta realidad dura y cruel que estamos viviendo como país y como región. Y menciono la región porque, como tú bien lo mencionabas, formo parte de una organización con presencia hemisférica, la Fundación Panamericana para el Desarrollo, y desde que la Organización Mundial de la Salud decretó una emergencia de importancia internacional, nos hemos conectado todos los días con los directores de cada uno de los países y hemos logrado identificar que la falta de respuesta de los estados se debe a un elemento importante que hemos reiterado una y otra vez y hemos abanderado esta lucha desde hace muchos años, junto con los amigos que nos acompañan en este foro, y es la lucha contra la corrupción. Al final de cuentas, estamos en el último eslabón de la cadena de corrupción que nos roba el presente y el futuro. Y el último eslabón es la vida humana que se pierde como resultado de instituciones que no tienen el suficiente presupuesto, el suficiente recurso humano, porque resulta de que los políticos de turno, como lo mencionaba Selma, se enriquecen a ellos y a sus futuras generaciones en detrimento de los sagrados intereses de los pueblos. Y esa no es una realidad solo de Honduras, es una realidad que compartimos con nuestros vecinos, con Guatemala, con El Salvador, con México. Vidas humanas se están perdiendo, gente está sufriendo, y se nos olvida que detrás de la corrupción está el sufrimiento humano, ese padre que no puede brindarle la alimentación a sus hijos, no porque sea un perezoso, no porque sea haragán, no porque no tenga ese espíritu emprendedor, como nos quieren hacer creer, no, es porque no hay condiciones habilitantes para el ejercicio de sus derechos humanos. En Centroamérica, como fundación, tenemos un proyecto en derechos humanos y democracia. Nosotros entendemos perfectamente que los derechos humanos son indivisibles, interdependientes, complementarios y no jerarquizables, y que el derecho a la salud está constituido por una serie de condiciones para hacerlo una realidad. Por ejemplo, el acceso al agua potable, la dotación de medicamentos apropiados para ciertos grupos en estado de vulnerabilidad. Y traigo a esto a colación porque me preocupa que tenemos una situación de país grave, urgente, y se nos ha olvidado los grupos puestos históricamente en situación de vulnerabilidad. Personas con discapacidad, las personas que están en desplazamiento interno por violencia, los migrantes. ¿Qué ha pasado con los migrantes? De repente desaparecieron. No, todavía están los migrantes como el centro, el enfoque de todo el accionar de la cooperación. Tenemos a los niños, niñas y adolescentes, sobre todo a los niños y niñas
que viven en las calles como resultado de la indolencia de esta sociedad. Tenemos a las personas con discapacidad. Y tomando los elementos que nos mencionaba Joaquín y relacionándolo con las personas con discapacidad, antes de toda esta crisis, estábamos trabajando con el sector de discapacidad para incorporarlos en el área laboral, al área de la salud y al área de educación. Y una cosa que pudimos constatar es que, en primer lugar, no hay protocolos de atención para esta población en ninguno de los sectores. Y cuando vemos que estamos frente a una crisis de esta magnitud, nos preguntamos qué tipo de atención le pueden dar a una persona con discapacidad cuando se infecta con coronavirus y no tiene ningún tipo de condiciones mínimas para su atención. Y ahora estamos viendo, digamos, estas asimetrías que también las genera el gobierno. Vemos a policías y militares con máscaras N95 y vemos también a médicos en el Hospital San Felipe, en el Catalino Rivas, que no cuentan con los insumos mínimos. Y ellos tienen contacto directo con los pacientes de coronavirus. Nos preocupa profundamente el estado de los médicos y del personal auxiliar de los hospitales. Ya contamos con 2 personas, médico y enfermera, que han fallecido como resultado de la falta de equipo y de medidas de bioseguridad necesarias para garantizar su derecho a la salud. Eso es inaceptable. Y eso se debe a un Estado que ha sido históricamente saqueado por una clase política mezquina a la que no le importa, más allá de un discurso politiquero y demagógico, el pueblo hondureño. Ahora, tenemos un reto nacional y tenemos que asumir ese reto como país. Y para asumir ese reto como país, debemos develar cuáles son esas situaciones que están afectando a las clases más pobres de nuestro pueblo. Mencionaba Joaquín antes de la llamada que quedarse en casa es un privilegio de ciertas clases. Y tiene toda la razón. Si estamos hablando que el 70% del comercio es informal, ¿de qué va a vivir la madre que alimenta a sus hijos palmeando tortillas y vendiéndola todos los días en la calle? Una bolsa solidaria va a solventar el problema de esa señora. O el señor albañil que sale todos los días en la mañana y que le pagan contraproducto día a día. Ese es el tipo de personas que nos preocupan a nosotros. Y el Estado no tiene respuestas simple y sencillamente porque lo han saqueado. El Instituto Hondureño de Seguridad Social fue saqueado. Si no hay suficientes ventiladoras en los hospitales, no es porque el coronavirus nos agarró de repente y que fue una sorpresa para todos. No, es porque se robaron el dinero de los centros de salud. Y también porque se privilegia la militarización sobre los derechos básicos del pueblo hondureño. Entonces, aquí hemos planteado cuáles son los grandes problemas y tenemos la obligación como ciudadanía de presentar grandes soluciones. Pero para eso, como lo decían mis compañeros, es importante que este gobierno, que se ha caracterizado por ser autoritario, abra espacios de participación ciudadana. Hace apenas un par de meses estuve en Ciudad Juárez y me preguntaban los funcionarios públicos mexicanos, ¿cómo podemos superar la pobreza? Participación ciudadana. ¿Cómo podemos garantizar la transparencia? Participación ciudadana. ¿Cómo podemos pelear contra la corrupción? Participación ciudadana. Como dice la Carta Democrática Interamericana, la participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y es una obligación. ¿Queremos asumir esa obligación? Sí. Pero también el Estado debe garantizar ese derecho y abrir espacios de participación. Más allá de los partidos políticos que, por cierto, nos han fallado una y otra vez miserablemente. Muchas gracias. Bueno,
la verdad es que hay todo un antecedente que ha causado de que Honduras se encuentre en la situación de alta vulnerabilidad en la que se encuentra. Y el COVID, bueno, a la larga no solo desnudó esas debilidades, sino que remarcó las que ya sabíamos que existían. Un país con nula respuesta a la demanda ciudadana. Si nosotros sacáramos un listado de los principales problemas que tiene el país, la pregunta que deberíamos de hacernos es, ¿qué sí funciona en Honduras? Y ahí entonces nuestro listado ya no es tan grande, es muy corto, si es que podemos levantar un listado. Ahora, las decisiones políticas, las acciones de gobierno, la poca participación ciudadana, el no tener un presupuesto con definición social, el no contar con políticas públicas claras, los altos niveles de corrupción, todo eso no es un tema que solventaremos de manera inmediata. De hecho, ¿cuántos años vienen muchas organizaciones nacionales e internacionales luchando por lograr reducir esas brechas de desigualdad en función de todas estas líneas de cosas? Ahora, pensando en materia presente ya, ¿cuál debería ser el mecanismo que nos ayude como país en este momento crucial a tener una mejor relación entre el gobierno, las instituciones del Estado, la sociedad, en la sombría de sus necesidades? Es decir, todo esto que ha pasado nos ha llevado a este problema. Ahora, ¿cuál debe ser el mecanismo que debe ayudarnos a salir avantes en este momento conflictivo, pero que también nos ayude a sembrar las bases para poder tener soluciones en el mediano, corto y largo plazo a estos grandes problemas de país? Abogada Selma. Es interesante escuchar toda la opinión de Josué y Joaquín, referente uno al tema de derechos humanos, tema básico en nuestra sociedad. Y ahí yo voy a retomar y voy a poner también en contexto el tema de los derechos de la mujer, que somos la mitad de la población, somos las que nos llevamos lo peor en cualquier instancia, en cualquier momento. En momentos de catastróficos, somos las mujeres las más dañadas. En momentos de bonanza, entre comillas, somos las mujeres más dañadas por la falta de visión, conocimiento. Y yo siempre he creído que mientras no eduquemos a los que asumen los cargos públicos en el poder sobre el tema de derechos humanos, porque lo desconocen y por experiencia propia, siendo ministra de la Mujer, enfrentando informes ante las Naciones Unidas, no como una institución cualquiera como se mira acá, sino como una institución que representa a todas las mujeres de Honduras, y viendo que atrás de esas directrices no existe ninguna favorable, al contrario, el machismo puede más, y lo que dicen, bueno, son mujeres, que atienda la solución la primera dama, porque ella entiende de mujeres. Yo no entiendo de mujeres, solo para algunas cosas, ¿verdad? Entonces, ese tema, que es de mucha importancia, es la mayoría de la población, en todos los sectores educativo, social, económico, político. Y el otro tema es el tema de corrupción. Tomando ese marco y viendo también otra cosa. El gobierno se ha rodeado de una sociedad civil ficticia, y creo que todos vamos a estar de acuerdo. Cuando lo correcto en aras de afrontar cualquier situación, no solo esta pandemia que nos está atacando ahora, sino todos los problemas, debió siempre sentarse con la oposición. Para mí me parecía ilógico, y lo comentábamos antes, cómo era posible que iniciándose el problema, el colegio médico, representado por la doctora Figueroa y el resto de la plataforma, no se le abrieran las puertas de Casa Presidencial o de donde fuera y estuviera el presidente apto para oír y para poder tomar decisiones en beneficio de las demás. ¿Qué es eso? Falta de diálogo. No tenemos diálogo, porque como yo hacía ir pensando en la historia, hemos sido un pueblo que hemos sido mandados, no hay derecho a discernir, sino que simplemente a bajar la cabeza y a obedecer. Y en estos momentos que estamos en el actual,
igual condiciones. Gente que no puede opinar, aún gente de sus allegados. Ustedes tienen el caso de la doctora Araujo, porque dijo algo que era correcto, fue acusada y fue excedida el señor Contreras en cuanto a ella por lo que había dicho y la sacaron. Entonces, ¿qué es eso? Falta de tolerancia, falta de respeto. Entonces, ¿cuál sería la condición en la búsqueda de un vínculo entre el gobierno y la sociedad? No formar ¿cómo se llama? ¿Dónde está Omar Rivera? Cuando yo le digo, ¿cómo es posible que ustedes no convoquen al CNA para hacer un trabajo de equipo? Porque aquí lo que se quiere es lo mejor para Honduras. No, pero el egoísmo, y volvemos a lo mismo, tenemos que trabajar con la gente que coincide con nosotros, donde nosotros pongamos la planificación, el presupuesto de la República, cualquier acción que haga el presidente. ¿Saben cuál es el problema? No tiene credibilidad. Todos dudamos que un 5 que vayan a agarrar, que ese 5 va a llegar a donde tiene que llegar. Entonces, si no tenemos esa seguridad y él no tiene credibilidad, ¿qué nos va a quedar hacer como sociedad civil? ¿Volvernos a juntar en los hoteles y hacer las propuestas para que estas propuestas queden en el aire como ha pasado? Debe haber un planteamiento, no sé, más fuerte, buscar y salir de los hoteles y ir a buscar a tocar puertas a Casa Presidencial, porque él al final es el que lleva la batuta. Y si no se le crea conciencia y esperando que después de esta situación, donde se dio cuenta que solo no puede, y que se ha aliado ahora al final con el Colegio Médico y podrá venir otras personas importantes para ver qué soluciones da en beneficio, porque la gente se le va a ir a las calles. La gente se está muriendo de hambre. Y no, como decía alguien, es que no se está muriendo de hambre de ahorita, se está muriendo de hambre de siempre. Claro, siempre se ha muerto de hambre, pero el problema es que hoy estamos confinados y somos pocos los que podemos salir a flote. Y somos pocos los que podemos ayudarle al que está en una situación precaria. Pero es una magnitud inmensa de población a la cual no vas a poder satisfacer. Entonces, ese diálogo, ese trabajo de transparencia, y yo no sé a quién acudir para que a este señor, porque él es el que tiene la batuta, él tiene controlado todo. No puedes opinar, no puedes, porque no hay acercamiento. Y la única visión y oportunidad será presión, pero de forma, no como oposición que solo quiere llegar a un espacio para seguir haciendo lo mismo, sino como una oposición consciente y en realidad de hacer planteamientos que logremos sencillos, 3 o 4 planteamientos sencillos a fin de poder lograr pasar esta crisis para luego. Debe de haber y va a haber con esta situación un cambio de vida y un cambio de buscar mejores condiciones más prácticas, menos burocracia, institucionalidad, que ese ha sido el desastre. Se desaparecieron las 15 ministerios y se abrieron un montón de proyectitos con el fin de ayudarle a su grupo. Josué Murillo, ¿qué debemos hacer? Gracias, abogada. La verdad es que quiero hacer una idea general después de todo lo que planteen. Entonces, por eso cedo la palabra a José Murillo de manera rápida. Gracias, Luis. Y estoy totalmente de acuerdo con Selma. Mire, una estrategia que ha estado presente desde el inicio de este gobierno, del primer periodo y el refrito que tenemos ahora, es que cuando ellos quieren validar una posición, invitan a la sociedad civil que comulga con ellos y dicen, bueno, lo socializamos, fue un diálogo lo suficientemente amplio, o si quieren dilatar procesos, lo que generan son comisiones, comisión para esto, comisión para el otro, y al final no se resuelve absolutamente nada. Vimos ese diálogo nacional que quedó en nada. Vemos las comisiones de reforma de las instancias públicas que al final no resuelven tampoco, porque tuvimos una comisión depuradora de la Policía Nacional y seguimos con una policía que sigue violando derechos humanos, sigue abusando de los ciudadanos y también que sigue generando corrupción policial.
Entonces, bueno, y para rematar, una de las personas que integraba esta comisión ahora es el que canaliza y el que supuestamente debe dar fe de transparencia de cómo se están distribuyendo los alimentos a la ciudadanía más pobre. Entonces, eso me parece inmoral, me parece un insulto también a la inteligencia del pueblo. Y estamos cansados de tanta mentira. Nos dicen, miren, no hay que hacer politiquería, no hay que hacer política con estas bolsas solidarias que vamos a repartir. Y eso es precisamente lo que hacen los que lo están repartiendo. Entonces, vemos que hay unas contradicciones éticas, morales, en el proceder de este gobierno. Pero más allá de eso, como les mencionaba, participación ciudadana debe ser plural, debe ser amplia y debe ser transparente, no solamente en intencionalidad, sino que en lo que se plantea en esos espacios de diálogo. Es importante, como decía Selma, como decía Joaquín, comenzar a escuchar a las personas que son verdaderamente expertas, al colegio médico, al colegio de psicólogos, de psiquiatras, que también hay un peso psicológico muy fuerte para la ciudadanía. Esto de estar encerrado, sobre todo las personas que les mencionaba, la madre que no tiene recursos para darle de comer a sus hijos, la desesperación que eso debe causar en su mente, en su corazón, es algo que nos debería preocupar a todos y nos debería generar ese sentimiento solidario también al resto de ciudadanos y ciudadanas. Pero más importante aún, es necesario que retomemos el tema de la lucha contra la corrupción. El tiro de gracia que le pegaron a la Maxi fue un tiro de gracia para todos y todas. Y si no lo vemos de esa forma, entonces nos estamos poniendo una venda como ciudadanía. Necesitamos recuperar la lucha contra la corrupción. Lo que decía Selma, gracias por haberlo mencionado, Selma. ¿Por qué no invitaron al CNA a todo este proceso? Ellos son garantes de transparencia. Ya tenemos pocas instituciones en las que podemos creer y el CNA todavía tiene una carga muy importante de la confianza ciudadana. Tenemos que velar por los derechos de los grupos más vulnerables. Hay que garantizar los derechos de las mujeres, de la población LGTB, de las personas con discapacidad y de todos aquellos que históricamente han sido marginados como las poblaciones indígenas. Me alarma que en el marco de este estado de emergencia que ha decretado el gobierno, se han reportado muchas violaciones, persecuciones a defensores y defensoras de derechos humanos del interior del país, de Choluteca, de Comayagua y del norte del país. Se están aprovechando para violar derechos humanos de aquellos que denuncian y de aquellos que hacen uso de su libertad de expresión y libertad de pensamiento, que por cierto el gobierno ha tratado de limitar, una medida totalmente desproporcional. Pero hasta ahí lo dejo. Muchas gracias, Luis, por esta invitación. Gracias, José. Joaquín. Bueno, yo creo que tanto José como Selma han planteado algo muy importante y es el tema de la credibilidad. Yo por eso quisiera insistir en la legitimidad. ¿Qué es la legitimidad? La legitimidad es el convencimiento de la ciudadanía de que nos encontramos bajo un régimen que es el mejor o que se acerca a lo que es mejor y por tanto, cuando la ciudadanía tiene eso, siente eso, adopta las decisiones de un gobierno de manera voluntaria, porque ese gobierno tiene legitimidad. Y en ese sentido, esa legitimidad, ¿cómo se logra? Se logra a través de dos elementos. Uno, de respeto de la soberanía popular. ¿Y esto qué implica? ¿Cómo se manifiesta la soberanía popular en una democracia representativa? A través de elecciones libres y justas, es decir, que el resultado electoral corresponda con la voluntad de las mayorías. En este sentido, el régimen de Juan Orlando Hernández no tiene legitimidad en esa lógica de la soberanía popular. Y el otro elemento de la soberanía popular es la garantía de los derechos humanos. Ya Josué nos acaba de plantear ejemplos de violaciones a derechos humanos, o acerquémonos, por ejemplo, al informe especial sobre Honduras 2019 de la Comisión Interamericana, a los diferentes informes del Alto Comisionado, donde establecen que la situación de los derechos humanos en Honduras es grave y va a empeorar si no hay rendición de cuentas. En este sentido, cuando no hay legitimidad, ¿qué es lo que le queda al gobierno para intentar legitimarse? Dos mecanismos. El uso de la fuerza, y ahí tenemos un ejército poderoso, con un presupuesto impresionante. ¿Para qué? Pues realmente para nada, porque la droga sigue pasando por el país, porque los bosques siguen quemándose y, por otro lado, la violencia más bien está volviendo a niveles del año 2013. Y, por otro lado, ¿qué otra cosa usa para legitimarse? Cuando no tiene legitimidad democrática,
lo hace a través de esa relación y esa vinculación enfermiza con las cúpulas religiosas. El ejemplo de lo que acaban de hacer con un helicóptero de las Fuerzas Armadas es un ejemplo claro de intentar buscar legitimidad en otro lugar. Como no hay legitimidad, entonces me parece a mí, yo le escribí en un artículo recientemente que es necesaria la constitución de un comité de personas expertas que lideren la coordinación de políticas públicas contra el coronavirus y también con amplias facultades. Dentro de ese comité de personas expertas debe estar el Colegio Médico, debe estar el CNA, debe estar el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otros sectores que tienen legitimidad, no los mismos de siempre, que ya sabemos quiénes son. ¿Y qué se puede hacer con propuestas concretas? Bueno, una primera medida de manera inmediata es la redireccionar y utilizar los fondos de la tasa de seguridad para enfrentar la crisis. Eso es lo primero. En segundo lugar, se debe además, en el marco del decreto de suspensión de derechos, ordenar la puesta a disposición de hospitales y clínicas privadas para atender a las personas enfermas. Y también se debe de poner a disposición hoteles para atender y recibir a la niñez y personas adultas mayores en situación de calle y a mujeres víctimas de violencia machista, porque el encierro es realmente un encierro trágico para las mujeres que sufren violencia machista. En el ámbito económico, sin ser economista, pero por sentido común, se debe ordenar la suspensión del pago de servicios básicos como agua, energía eléctrica, internet, así como revisar y reducir los salarios públicos que no son coherentes con la situación del país. Aquí no es posible que haya personas que estén ganando 200.000 lempiras mensuales. Por otro lado, así como el régimen permitió que las vacaciones se contabilicen como tiempo para que la clase trabajadora esté en cuarentena, bueno, y además que las empresas puedan suspender contratos laborales, entonces que se ordene que al menos los diputados y las diputadas se reduzcan a la mitad sus salarios y se pongan a disposición de este comité de expertas. Y a mediano y largo plazo, que creo yo que es fundamental, hay que recordar, como dice la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que la salud es un derecho humano y es un servicio público. Y en ese sentido, el derecho a la salud es una condición existencial de la vida digna, ya que a las personas no se le debe una vida cualquiera, sino una vida saludable, y por eso el Estado tiene que garantizar ese derecho inviolable e inalienable a la salud. En esta lógica, y con esto termino, digamos, creo yo que a mediano y largo plazo es fundamental, primero, que las mesas técnicas de la Plataforma por la Defensa de la Salud y la Educación presenten a la sociedad, a la cooperación internacional y al Estado la propuesta que hemos venido trabajando para construir un sistema de salud pública universal, gratuito y de calidad, y que esa propuesta evidentemente sea canalizada y sea dirigida a través de ese comité de personas expertas. Bien, quiero hacer un resumen de las propuestas iniciales de esta plática y creo que quiero empezar por esta última de Joaquín, comisiones de participación ciudadana, las cuales deberían también apoyar a esta lucha por generar acceso a servicios e igualdad de los ciudadanos en este contexto, y que de repente pudiese pensarse como un mecanismo permanente, ¿no? Para garantizar un poco más la cercanía entre las decisiones del Estado y la ciudadanía. Y yo creo que la participación, no solamente de las organizaciones de sociedad civil, ONGs y empresa privada y otros sectores, sería fundamental ahí. Y me gusta eso, y pensando en eso, yo creo que las propuestas que salen de la invitación de los tres es participación ciudadana, mejorar la lucha contra la corrupción, garantizar el derecho de grupos vulnerables, en especial mujeres, LGTB, discapacidad y grupos étnicos, elecciones libres y justas, y esto ayudará mucho a legitimar al próximo gobierno, teniendo en cuenta que estamos a las puertas de un nuevo proceso electoral que tampoco sabemos cómo va a funcionar después de esto y deberá discutirse. El redireccionamiento, de los fondos de la tasa de seguridad me parece una medida muy oportuna de la cual pudiéramos seguir proponiendo. El habilitar tanto hoteles como hospitales privados para atención a víctimas, ya sea del COVID o víctimas de violencia y de contextos de vulnerabilidad, también me parece una fabulosa propuesta, compañeros. Como para ir llegando a una conclusión, sabemos lo que ha pasado en Honduras,
sabemos lo que nos ha llevado a ser un país tan desigual, con muy poca respuesta ciudadana. Sabemos y estamos pensando cómo deberíamos de tomar algunas decisiones inmediatas que nos ayuden a mejorar. Mi pregunta sería, ¿a qué debemos aspirar como resultado de este COVID en Honduras, en términos de país, de las instituciones del Estado, de las políticas públicas, la misma sociedad, es decir, la sociedad qué debería proponer también en términos de la realidad actual? ¿A qué podemos aspirar? Y entonces le doy la palabra a José Murillo. Ahora sí, muchas gracias, Luis. Mira, yo creo que esta crisis del COVID nos sirve a nosotros como país, como región y también a todo el mundo, a todos los países del mundo afectados por este virus, como una lección aprendida. Para Honduras, la lección aprendida es que necesitamos fortalecer nuestra institucionalidad democrática, nuestros mecanismos de control. Necesitamos generar espacios de participación ciudadana reales y no estos diálogos aparentes que solo nos dejan frustraciones y que nos dejan también un mal sabor de una democracia que nunca se termina de consolidar, que nunca llega. Necesitamos también comenzar a priorizar los grupos en situación de vulnerabilidad. Este tema que te mencionaba de los niños en situación de riesgo que viven en las calles y que no están siendo atendidos y que tienen también grandes posibilidades de contagio, es un tema que debería ser prioritario para el Estado. Lo que mencionaba también Joaquín, el encierro para las mujeres en situación de violencia. Afortunadamente hay organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres que están abriendo espacios de denuncia también en el marco de esta crisis. Fortalecer también esa capacitación de la que hablaba Selma de los funcionarios y funcionarias. Todo el andamiaje estatal necesita ser capacitado en el tema de los derechos humanos. De lo contrario, no van a entender cuál es la relación entre la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Salud, o cuál es esa relación que existe entre los órganos de la cadena de justicia penal y el resto de la institucionalidad estatal. Necesitamos generar esa cohesión, necesitamos capacitar a los que nos deben brindar servicios y sobre todo a los que atienden a las poblaciones que más sufren. De nuevo les recuerdo, detrás de una crisis, detrás de la incapacidad del Estado de responder ante las crisis, está el sufrimiento humano, que no se nos olvide nunca eso. Hay gente que está sufriendo y hay gente que está muriendo como resultado de la indolencia, de la incapacidad o simplemente de la corrupción estatal. Esto debe servirnos como una lección. Hay que fortalecer la democracia, hay que fortalecer el Estado y no hay que permitir un abuso como el que estamos viviendo el día de hoy. Gracias, Luis. Gracias, José Murillo. Abogada Selma Estrada, ¿a qué podemos aspirar? Bueno, en primer lugar, debemos de aspirar a un cambio personal, a un llamado a nuestra conciencia, a tratar de entender el por qué estamos pasando eso. Una vez que nosotros reconocemos nuestros errores o nuestras buenas acciones, podemos empezar a trabajar con los demás para que los grupos, especialmente grupos de sociedad civil, pero yo sí quiero hacer un llamado ahí a la sociedad civil. Desde el lado como exfuncionaria me doy cuenta que es muy fácil opinar desde afuera, es muy fácil criticar desde afuera, pero cuando se les dice, aquí hay una opción a un cargo donde pueda esa persona experta en determinado tema, pueda hacer algún trabajo a favor de esas mayorías, dicen no. Nosotros no nos metemos con el Estado. Claro, porque es bien fácil estar afuera, acomodarse y no adentro, que uno sabe que es una maraña donde hay muchos intereses y por los cuales hay que pelear. Pero yo sí creo también que esta sociedad se debe de acercar al presidente del Congreso. Y no digo que tampoco del Ejecutivo, pero ¿por qué del Congreso? Porque todas estas medidas que hoy nos tienen arrodillados en cuanto al tema de salud, en cuanto al tema de educación,
la cantidad de presupuesto, quién ha sido que se lo ha otorgado. ¿A solicitud del Ejecutivo? Sí, pero ¿quién lo ha aprobado? Entonces, para mí hay que hacer un trabajo, y ahí Luis también como instituto, el trabajo de ustedes no solo debe ir encaminado a mujeres. Cuando se trabaja con género, con ambos, hombres y mujeres, y se les educa, y en este momento habrá un cargo de conciencia, el que está dirigiendo el Congreso Nacional es un médico, que con todo lo que sea cuestionado, se debe de tener un acercamiento para ver de qué forma se concientiza más de la cuenta y se pueden tomar, porque ahí está la reforma de una nueva decisión, no porque él vaya a salir electo, sino porque también tiene en sus manos la ley electoral, que es la que va a definir nuestro futuro, quién va a venir, quiénes van a venir, cómo van a venir, quiénes son los que van al Congreso, porque el mayor daño que tenemos es personas del Congreso que votaron para tener una justicia, magistrados, un Tribunal Superior de Cuentas que no ha hecho su trabajo dentro del marco del combate a la corrupción a través del enriquecimiento ilícito, con los congresistas que estos son funcionarios públicos conforme a la Convención Interamericana contra la Corrupción. Y al sol de hoy, desde el 2001, nunca ha habido una investigación para ningún diputado o diputada para poder haber parado un poco la impunidad con el tema del manejo de fondos del presupuesto. Entonces, es básico para mí, lo considero básico, invitar a gente que no participa como sociedad civil, que en este momento sea una oportunidad de poder también participar y ver de qué forma se hagan nuevos planteamientos. Debe haber diálogo, debe haber credibilidad, debe buscarse ese lobby para poder llegar hacia donde queremos llegar. De lo contrario, seguimos en lo mismo, dando opiniones, dando todas las propuestas y en todo el caso considerado por la parte que está en el poder de que esos son de otra tendencia y por lo tanto no tiene importancia lo que se dice. Muchas gracias también a todos los compañeros. Gracias, abogada. Doctor Joaquín Mejía. Bueno, al menos yo creo que es necesario dos cosas. Uno, volver al plano de nuestra casa común, que es la Constitución de la República, cuya columna vertebral es la dignidad, la persona humana, como está en el artículo 59. Y en ese sentido, hay que volver a esos orígenes. Recordemos, la Constitución, el artículo 1 señala que el Estado tiene que garantizar el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social de la población. El artículo 328 dice que el Estado es un sistema económico que asegure la distribución justa de la riqueza. Ese mismo artículo señala también que se debe garantizar la dignificación del trabajo. Y el artículo 60 también establece que se debe garantizar la igualdad en derechos. En ese sentido, creo yo que debemos volver a este Estado que está planteado en nuestro plano constitucional, que es un Estado social y que, particularmente después del golpe de Estado, han convertido en un Estado mínimo, a un Estado policía, en un Estado militar. Por tanto, debemos de volver a ese Estado social, porque hay que recordar que el Estado es un instrumento para garantizar dos cosas. Uno, la mejor ordenación de la sociedad. Y dos, garantizar unos valores que son fundamentales para la sociedad. ¿Y cuáles son esos valores fundamentales? La dignidad humana, de la cual derivan los derechos humanos. Y creo que hay que volver ahí. Y finalmente, creo yo que no se debe olvidar también la necesidad de esa constitución de un comité de personas expertas para enfrentar esta crisis. Y creo yo que esta es la oportunidad sumamente importante para que se pueda avanzar hacia la convocatoria de unas elecciones para un gobierno de transición que permita o que se pueda trabajar durante un periodo de tiempo breve para reunir las condiciones de legitimidad donde se pueda realmente llamar a una nueva sociedad. Y finalmente creo yo que no podemos olvidar las diferentes perspectivas, la perspectiva indígena, la perspectiva negra, la perspectiva de las personas con discapacidad, las perspectivas de la persona LGTBI, la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a comprender algo muy sencillo, que la realidad no se puede analizar de manera aparentemente neutral, porque hay relaciones entre los géneros, entre las etnias, etcétera, que son desiguales y por tanto la neutralidad en situaciones de desigualdad
puede derivar en la perpetuación y consolidación de las desigualdades que ya existen. Y un ejemplo claro es el decreto de suspensión de garantías, donde se nos dice que hay que encerrarnos en la casa. Se está obligando a la mujer a encerrarse con su maltratador. Y como vemos, el derecho, que es una herramienta o una forma de accionar en la realidad, al final termina dando un resultado que profundiza esa desigualdad. Y creo yo que debemos de tomar en cuenta todas estas perspectivas. Muchas gracias. Ya para ir concluyendo, y al final voy a recapitular las propuestas que han salido de este conversatorio, hay una pregunta que me salta a la vista y que quisiera que alguno de ustedes, y lo dejaré a petición, responda. ¿Qué debe hacer la sociedad civil en el tiempo que dure la pandemia? ¿Y cuál es el llamado a la ciudadanía que debemos manejar desde la sociedad civil? Es decir, estamos claros que el gobierno debe dar una respuesta, pero ¿qué debe hacer la sociedad civil ahora mismo? No sé si va Josué, pero por experto en manejando una institución, pero yo sí quisiera decir, a través del medio, como estamos ahorita comunicando, hacer una convocatoria a cada uno de las personas que se nominan como sociedad civil a manera de, no sé, aunque sea para pedir ayuda o fomentar, porque de asuntos políticos ni tema de esa línea, sino más que todo de ofrecer su voluntariado. Aquí lo único que nos queda, yo a mi edad, con mis 70 años, no puedo salir, pero puedo hacer otras cosas desde la casa. Entonces yo creo que el voluntariado en este momento, te van a rechazar, no importa, pero has dejado una marca de esperanza para la cantidad de gente que está esperando. Es lo único que nos puede quedar, ofrecernos como voluntariado, y entre más personas haciendo la lista, firmando una lista a través del internet, cuando se piden peticiones y se le manda al ejecutivo, y ahí tenemos una prueba de buena acción que se quiere hacer. Luis, me voy a salir un poquitito solo para que lo pongas en contexto también, que quede ahí el tema de los presos. Ese es un boom de estallar en cualquier momento. Solamente ahí lo dejo también como una forma de violación a los derechos humanos de aquellos que no están sentenciados y que por un autoritarismo del 184 emitido por el presidente de la República, en aquel momento presidente del Congreso, se han violentado las leyes, los procedimientos, el debido proceso, la presunción de inocencia a miles y miles de hombres y mujeres que están presos sin haber cometido ningún crimen. No digo que hay, pero eso lo quiero dejar también para que lo agregues como una preocupación, tanto de las Naciones Unidas a través de la señora Bachelet, como también del Papa Francisco. Muchas gracias, abogada. Doctor Joaquín Mejía. Bueno, yo lo plantearía como dos líneas. Por un lado, aquella sociedad civil que ha sido crítica, que no ha sido cercana al régimen, yo creo que si al final el régimen muestra una voluntad de constituir un comité de personas expertas con legitimidad, yo creo que nuestra posición debe de ser acercarnos a ese comité de expertas, dejar a un lado en este momento la cuestión de acercarnos al régimen, siempre y cuando haya voluntad para formar ese comité de personas expertas, para que podamos o para las personas que puedan estar, que puedan colaborar y que puedan estar formando parte. Y luego aquella sociedad civil que es cercana al régimen y que ha legitimado muchas de las acciones ilegales del régimen, yo creo que es el momento de hacer algo que decía Selma. Si no son competentes, que tengan la dignidad de decir, yo no voy a involucrarme en esto. Tenemos el caso de muchísima gente que anda metido en todo, que parece que son expertas en todo. Yo creo que deben de tener un poco de dignidad y decir, no, me hago a un lado porque yo no soy alguien experto en esto, y en ese sentido creo yo que deberían dejar a un lado también ese papel legitimador de las acciones del régimen, porque esto se trata de la vida, se trata de Honduras. Gracias, doctor. ¿Algo, José, que abonar en cuanto a qué debería ser la sociedad civil? Totalmente de acuerdo con
con mis compañeros, pero Joaquín, en río revuelto ganancia de pescadores. Y aquí tenemos pescadores muy torcidos. Entonces, que no te extrañe que de esto también salgan nuevos ricos o gente con mucha influencia o que estén moviendo los hilos del poder para favorecer a cierto sector empresarial por encima de otro. Pero miren, yo creo que hay un buen trabajo que queda invisibilizado. Hay organizaciones que operan en el interior del país que están educando a las comunidades, a comunidades muy rurales, muy pobres, y están también brindando asistencia humanitaria. Nosotros como PADF lo estamos haciendo en países como Haití, por ejemplo, y aquí en Honduras lo que estamos generando son campañas de información y también, digamos, espacios de diálogo para multiplicar esa información tan importante que debe llegar a las comunidades más rurales, más pobres del país. Entonces, creo que tenemos un papel protagónico y estoy de acuerdo con ustedes. Si el gobierno abre un espacio para que nosotros podamos aportar, debemos, no por el gobierno, sino por la gente que está sufriendo y que está más vulnerable a esta crisis de salud que estamos pasando como país. Entonces, de nuevo, muchas gracias. Ha sido un honor compartir este panel con ustedes. Un fraterno saludo a todos y todas. Muchas gracias. Solo reitero nuevamente las propuestas que después socializaremos ya como un documento más acabado, resultado de este conversatorio que desde el Instituto Holandés agradecemos mucho hayan acompañado, los cuales apuntan a fortalecer y realmente dar apertura a la participación ciudadana, empujar una lucha contra la corrupción real, abriendo oportunidades a sectores que generan confianza como Consejo Nacional Anticorrupción, garantizar los derechos de grupos vulnerables en toda su gama de existencia, elecciones libres y justas de frente a un proceso electoral que podrá ser el punto de inflexión de la situación social del país, un redireccionamiento de los fondos de la tasa de seguridad como una medida inmediata para atender la crisis, el poder contar con hoteles y hospitales privados para la atención de víctimas, ya sea por COVID o por violencia, suspender el pago de servicios públicos como una medida de alivio a la ciudadanía y aspirar ¿a qué? A comenzar a priorizar decisiones en función de estos grupos de riesgo, capacitar en derechos humanos a todo el andamiaje estatal, de tal manera que entiendan la temática y la situación de la ciudadanía, fortalecer la democracia, el cambio generar un cambio primero personal en la conducta de las personas y después convertirlo en un cambio ciudadano, acercar a la ciudadanía al Congreso Nacional, que es donde se están tomando las decisiones que afectan o benefician al pueblo, y volver a la Constitución de la República, garantizando el derecho humano y el derecho ciudadano a una vida digna. Dejamos también sobre la mesa el tema de ponerle ojo a los privados de libertad, que puede ser una bomba de tiempo en este momento de crisis, y al final pues poder plantear todas estas ideas para quienes nos escuchan puedan promover la discusión de las mismas. Desde el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, queremos agradecerle mucho a Josué Murillo, Joaquín Mejía, Selma Estrada por habernos acompañado, por haber dispuesto de su tiempo para dialogar, y a las personas pues que nos ven, decirles, el COVID es una pandemia mundial que estamos asumiendo como país ahora, que deberemos afrontar y cada uno de nosotros debe tomar las medidas necesarias, tratar de acatar y ejecutar las directrices que nos han dado, pero también pensar que después del COVID tendremos un país más golpeado en el cual todos debemos formar parte. Recordemos que el diálogo genera propuestas y la propuesta genera soluciones, por lo cual es importante seguir dialogando, animarles a pensar en una Honduras que puede cambiar en beneficio de los pobres. Muchas gracias a todos, gracias Josué, gracias Joaquín, gracias Selma. No sé si tiene una última palabra de despedida antes de terminar este conversatorio. Gracias Luis por la oportunidad, a Josué y Joaquín por estar aquí juntos y compartir este momento. Solo llamar a tomar todos los cuidados y a tratar de ser solidarios. Seamos solidarios con los guardias que están
cuidándonos al lado con las personas que están al lado para que les demos algo de comer porque hay una gente que no está comiendo. Gracias. Joaquín. A mí me gustaría decir dos cositas. Una, en relación con lo que planteaba Selma, yo creo que aquellos y aquellas que tenemos el privilegio de poder encerrarnos, también tenemos que ver al lado y apoyar con alimentos o con dinero a aquellas personas que sabemos que puedan, cercanas, sobre todo que puedan estar en condiciones de mayor vulnerabilidad. Y en segundo lugar, hay que recordar que en este momento la justicia selectiva que hay en Honduras y que lo menciona la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está haciendo estragos igual que el COVID, porque recientemente la Corte Suprema de Justicia le otorgó medidas sustitutivas de prisión preventiva a uno de los testaferros de Tony Hernández. Mientras tanto, la Corte Suprema de Justicia, liderada por Orlando Argueta, desde hace un mes no quiere resolver un recurso de habeas corpus para las personas defensoras de Río, Guapinol y San Pedro que están en la cárcel y que lo están haciendo y que han sido privados de su libertad solo por defender la vida. Yo creo que eso es algo que también nos debe llamar a la reflexión. Muchas gracias, Joaquín. Josué, últimas palabras. Gracias, Luis, por la invitación. Creo que estamos apelando a la solidaridad de nuestros connacionales con aquellos que no tienen que llevar a sus mesas. Creo que es el momento de que saquemos nuestras mejores virtudes y que sigamos trabajando por este país. Mi petición final sería que el gobierno dote con suficientes medidas de bioseguridad a aquellos que nos están cuidando y que están trabajando por nuestra salud, a los médicos y al personal auxiliar de todos los hospitales y centros de salud del país. Es importante que el cuidador también tenga los suficientes medios para seguir sirviendo al pueblo. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que el conversatorio haya generado pensamiento, opinión y animémonos. Hay que cambiar a nuestro país y para eso están los diálogos. Gracias a todos. Un gusto pues que nos hayan acompañado y nos veremos el próximo martes en el siguiente diálogo. Gracias.